Hey, pero ¿qué pasa, mis chavales? ¿Cómo estáis? Espero que estéis flama. Bueno, aquí os traigo ya el primer vídeo de la nueva serie de No Fire que tanto me habéis pedido por comentarios. A ver si así me subo yo también un personaje y así de paso veis cómo voy yo avanzando aquí en este servidor. Aquí ya veis que ya tiene la nueva interfaz para hacerse el personaje directamente a nivel 80. Y bueno, en este caso yo me hice un maguito con un nombre reconocible para que no haya duda. Y bueno, aquí ya veis que por fin el esperado servidor abre ya sus puertas y mirad la cantidad de peña que hay, tío, no es ni medio normal. La verdad que da gusto así, la verdad que se echaba en falta algo así. Además viene todo muy bien equipado con las SPs, con equipos iniciales y hadas iniciales, resistencias y demás. Además con una pequeña optimización para tener algo de puntos y veis que los equipos, a ver, no son la gran cosa, pero es que con eso puedes levear directamente, o sea que no hay ningún tipo de problema. Las SP vienen para que tú le pongas los puntos que tú quieras, que bueno, en caso de mago yo adelanto ya que va a ser todo elemento. Y la verdad que hombre, que te dan herramientas para que puedas progresar bien. Luego a esto le sumas también ya el nuevo librito que había, que bueno, por un lado tiene lo de las mascotas y por otro lado tiene ya el libro de progreso que te da recompensas además del pase de batalla que hay. Que veis que nos van dando las SP, nos dan materiales, nos dan monedas y son objetivos que realmente si tú quieres progresar el personaje los vas a sacar sí o sí, así que está muy bien. Por aquí os dejo una visual de todos los objetos que hay en el nuevo pase para quien no pueda verlo. Bueno, el nuevo libro de personaje. Y también, bueno, aquí ya tenéis el pase de batalla que como veis llega hasta cierto punto. Yo creo que suma todos los puntos y creo que hay muchos más que los del pase, así que se pueden no hacer algunas misiones. Luego por otro lado tiene al nivel 14 la selección del servidor y por otro lado a nivel 20 lo del almacén, así que bueno, bastante bien y bastante asequible. Lo primero que sí o sí tienes que hacer nada más que llegues es buscarte una familia, ¿vale? Yo en este caso encontré una con algún antiguo compañero bueno, que es la de Moonlight y además de hecho en esta familia hay huecos y es mayoritariamente española por si alguno se anima y además que van bastante a saco, así que te van a ayudar seguro a subir de nivel. Así que podéis preguntar si queréis en los comentarios. Yo ya no sé si habrá hueco para cuando lo pidáis, pero ahora mismo somos 30 y pico, así que bueno, os lo dejo ahí para quien quiera. Y justo nada más tener la familia, lo siguiente que tienes que hacer es el load, ¿vale? Si has podido farmear algo antes un poquito mejor, pues así tienes los materiales. Y el load nosotros hacemos GK, y lo mejor es ser 9 personas y tener 2 espadas, ser posible, para que tanquen. Y obviamente aquí el mago es que es el mejor personaje que te puedes coger al principio. Si te da igual, pues es el personaje que mejor early tiene, porque te vas a ir directamente aquí con el Holy ya hecho, la SP Luz, y te vas curando, vas a gastar muchísimo menos que cualquier otro personaje. Y además de eso tienes el red también que te sirve para Glazerus, que es lo siguiente que vas a querer hacer una vez que seas 85. Así que la verdad que el mago es la clase más fácil en mi opinión para el principio. Así que si estás entre cualquier clase, pues esa sería una. Y bueno, ya luego aquí en el GK pues lo que hace es equilibrar los equipos para que por lo menos todos tengan una SP Luz. Y nada, darle caña. Importante también que tengáis cuidado con las mascotas, ¿vale? Porque yo es que soy un manquísimo y nada más que bajáis del vehículo se me palmaron las mascotas. Y además este era un GK de 2 horas, así que estuve 2 horas sin las mascotas y las mascotas dan bastante experiencia. No solo por el bufo que te den, que te puede dar por ejemplo el Alitus, sino que también el hecho de tener un compañero y mascota, da igual, como si es un pollo y Bob, da igual, lo que sean, ya consigues un bonus de experiencia. Y como digo, en este GK lo hicimos de 2 horas y en la primera hora sin coco
subí casi un nivel directamente. Así que bastante recomendable. Y ya en la segunda hora con el coco y demás se complica, pero se sube muchísimo más. Llegué al final al 83 y medio prácticamente. Lo que siempre hay que tener mucho cuidado con las avis porque en cualquier momento puedes palmar y sobre todo con el coco. Pero bueno, si tienes dos espadas, aunque tengas un blade y un war que junte y un blade que vaya lureando y los holis van curando, no debería haber mucho problema. Y bueno, ya veis aquí a la salida que está todo petadísimo para variar como en los buenos tiempos de Nostales. Así que bueno, la verdad que eso, por lo menos una de las sensaciones más chulas de aquí. Finalmente, para rematar ya hasta el nivel 85, hice un segundo GK, ¿vale? En este caso sí que lo hice solamente de una hora y es que no se necesita más porque con el nivel y medio que me quedaba, en esa hora lo conseguí. De hecho, este fue un poco más complicado que el anterior porque éramos uno menos y teníamos una espada en vez de dos, solamente teníamos un war, entonces era bastante más complicado y gastábamos bastante más. Pero se puede hacer también apurando un poquito. Y bueno, eso es que lo mejor que podéis hacer es apurar todos los GK que podáis. Pues cuanto antes subáis al 85, antes os quitáis de esto. Que la verdad que para mí es lo que más me cansa, es lo de este GK dependiendo de tantas personas y demás. Y cuanto antes lo tengáis mejor. Además, una vez que subáis ya al 85, podéis recoger las recompensas del 84 y del 85, que como veis nos dan monedas de oro, que las canjearíamos más adelante, ahora os diré cómo. Y también ya nos dan la SP del vidente, que a nosotros nos vendrá muy bien para el tema de LOL al futuro. Ahora mismo no se usará, pero cuando ya seamos a partir de nivel 30 de héroes ya veréis que sí. Y las monedas de oro, como decía, se pueden canjear por un equipo superior, ¿vale? Ahora mismo ya teníamos el equipo inicial este, pero si lo canjeamos con el suboficial, ¿vale? El suboficial, ojo, no confundirse, yo estuve a punto de confundirme. Podemos coger el equipo 90 que lo han reducido de nivel y nos da para canjear la armadura y el arma principal. Así que hacerlo porque se nota mucho, tanto las disminuciones como los aumentos del arma. Y ya os digo que más cero incluso útil, ya es mucho mejor que el equipo normal. Pero obviamente si habéis sido aquilillas en el LOD habréis conseguido Gillion y con ese Gillion podréis hacer el polvo de cela y así mejorar un poco el equipo, ¿vale? Porque si podéis hacerlo hasta más 3 pues genial. Pues daño y defensa que os lleváis gratis porque tiene 100% de subir y os va a salir prácticamente gratis porque las gemas del alma y el Gillion lo habréis sacado gratis de LOD. Así que yo es lo primero que hice en cuanto pude y créanme que viene muy bien.
Y en los ratos que vayas teniendo, ya sea entre lots o justo cuando ya hayas subido al 85 si has hecho todo seguido, pues vete directamente a sacar el amuleto de Glacerus, porque cuanto antes lo tengas, antes vas a empezar a ganar oro de verdad gracias a las gemas que sueltan en los raids, además de los materiales de optimización de SP que vienen muy bien. Entonces lo más complejo de sacarse el amuleto de Glacerus, porque bueno, los artistas lo tienen gratis, pero el resto de las clases no, lo cual lo veo un poco fail, pero bueno, toca hacerse la misión. Y lo más complicado de la misión sería la parte de los mobs, ¿vale? Pero bueno, yendo con el mago vas a verlo muy fácil, yendo uno por uno curándote. Y por otro lado, para la hora del boss, si estás en grupo mejor, pero si estás solo, si te toca hacerlo solo, pues puedes hacer como hice yo, que es un poquito lento, pero es seguro y lo sacas sin problema, ¿vale? Que consiste básicamente en ir pegándolo a la distancia desde el punto en el que estaba. Y así de esta forma como que se buguea, vuelve para atrás corriendo, no te pega, huye y poco a poco lo vas desgastando hasta que ya llega un punto en el que finalmente cuando le quede un tercio de la vida o lo que sea, pues ya te acercas al boss y lo rematas. Luego importante ya la parte del time space, que también es un poco complicada porque te obliga a utilizar la SP, ¿vale? Acordarse de ponerosla porque yo ya no me acordaba, incluso al principio me puse el red y vi que no podía pegar con ella o no me la podía poner o algo así. Y para que no perdáis tiempo, pues directamente usar la SP, que aunque sea de agua, pues bueno, por lo menos bien optimizada. Y en la sala final recordad que lo importante es matar al ojo, no todo lo demás, así que bueno, cuando le quede poca vida tanqueáis un poquito y ya está. Y ya después del TS lo único que tienes que hacer es entregar la SP, ¿vale? Que la tienes que tener en el inventario principal, no en el de tarjetas de especialistas, sino en el inventario principal, que tuve yo un rato que no conseguí el pergamino y ya os lo da entonces. Y ya con esto ya tenemos el amuleto Glacerus, que si vuestra familia o si entráis en esta veréis que hacen Glacerus, así que os podréis meter sin problema. Eso sí, utilizando el equipo y estando atento a ponerse el amuleto para entrar, ¿vale? Y luego cambiar por el tarot, que ya aquí me empané un poquito. Y bueno, aquí os dejo ya como hicimos el primer Glacerus también. Finalmente os dejo aquí también un poquito de tips para sacar oro, ¿vale? Por lo menos para poder avanzar o por lo menos lo que yo hice. Lo primero, farmear todo lo que podáis y ponerlo a la venta en no bazar, porque habéis visto que yo vendí ahí un título, que es que eso no lo va a comprar nadie porque en teoría todo el mundo que haga Glacerus lo va a sacar en nada y además es un título tampoco muy bueno. Entonces todo lo que farméis ponerlo en no bazar porque se vende. Y sobre todo también si habéis sido ratas en lo que debéis de serlo, o sea, coged todo lo que podáis, sobre todo las joyas. Si os hacéis un inventario de joyas, lo vendéis y os aseguro que os sacáis bastante dinero con ello, por lo menos el dinero que necesitáis para empezar.
A todo esto se le suma también que puedes farmear el evento que hay ahora, que los conejos se venden bien, que los huevos algunos los compran para hacer los raids, y todas las pociones que tengas las vendes, ya que solamente gastando los conejos y los snacks del evento este no necesitas gastarlas, así que las puedes vender también y se venden. Y como último tip para sacar oro, ¿vale? Os recomiendo muchísimo sacar flores del hielo, ¿vale? Están muy caras, como a 20k o así, y se venden muy bien. Y sobre todo aprovecháis y os divertís aquí un poquito, como me pasó a mí con este World, así recordando viejos tiempos de clase que ya por desgracia en Dragon Ball no pasan, pero aquí sí, y la verdad que me hizo muchas gracias. Así que nada, espero que os haya gustado, que os guste esta serie, que la animéis y así os sigo subiendo vídeos de cómo voy progresando. Y nada, nos vemos por Nosfire, chavales.